¿Cómo se empieza? ¿Cuáles son los elementos que nos van a favorecer o nos van a ayudar a la creatividad? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la estructura técnica? ¿Desde dónde se parte? ¿Desde dónde se parte para ficción? ¿Desde dónde se parte para sonido? Muchas preguntas. Pero se suele decir en guión cinematográfico, en guión audiovisual, para cualquier tipo de ficción, series, series web, cortometrajes, etcétera, etcétera, etcétera. Se suele decir que lo primero de lo que, la primera premisa de la que debemos partir es la idea. Una idea que generalmente se narra en una o dos líneas que resuman un poco la historia. Eh, También puede estar relacionada al tema a desarrollar. Esto es en documentales generalmente, ¿no? Quizás en ficción se parte de una idea y en documental se parte de un tema. ¿Cómo es esto en los niveles prácticos? Es decir, ¿cómo yo escribo, cómo parto de la idea, cómo escribo una idea de dos líneas y cómo escribo un tema que abarque dos líneas, ser lo más sintético, lo más resumido posible? Pensemos en, estoy pensando en ejemplos, ¿no? Eh, El Señor de los Anillos, cito mucho este ejemplo porque es muy vista y tiene una estructura bastante clásica. Un personaje protagonista de una comarca que vive alejada de la Tierra Media encuentra un anillo que le cambiará la vida. Así de simple. Un personaje alejado de una comarca en la Tierra Media encuentra o se cruza en su camino con un anillo que le cambiará la vida. No se explica tanto el final, de hecho no se lo explica, pero se pone el elemento clave, ¿sí?, de la cuestión. El personaje principal y diríamos que hasta el antagonista, porque si es que vieron, por supuesto, esto del anillo y el protagonista, son personajes clave. Se dice entonces que en esta primera etapa un guión comienza siempre a partir de una idea, un hecho, un suceso que provoca en el escritor la necesidad de relatarlo, de ampliarlo, ¿sí?, en el guionista o en el escritor también. La búsqueda de idea o su descubrimiento no siempre son actividades fáciles de llevar a cabo, ¿no? Las ideas son a menudo sutiles y difíciles de abarcar o muy generales, como les acabo de narrar, y pueden, a pesar de todo, convertirse en un fundamento, en el fundamento de un guión. Por supuesto, una vez descubiertas, hay que aislarlas, definirlas, desarrollarlas, ver qué tema se quiere abarcar, ¿no? En este caso, la complejidad del alma humana, ¿no? La dicotomía ante el poder, ante la posibilidad del poder, pero ante el deber ético, esa dicotomía, ¿no? De querer acceder al poder, pero también tener un dilema ético. Hasta acá me entienden porque estoy hablando de una película que quizás alguno de los presentes o alguna de los presentes no vio. Escucho, más o menos me van siguiendo. Camila no la vio. Bueno, Gastón dice que la idea es parecida a la premisa. Em, yo tampoco creo que sea exactamente el concepto de premisa. Acá como yo estoy trabajando con conceptos em, de dos comparato, un poco de Perona, un poco em, de línea Serger, que son
conceptualizadores o teóricos de la escritura del guión, ellos no hablan tanto de premisa, ellos hablan de idea. Y la idea es lo que les acabo de explicar, que es equivalente a el tema en documental. Si no vieron la película, bueno, creo que ya se las expliqué. Se trata de, es una historia basada en la trilogía de Tolkien, que es un clásico de vamos a llamarle de la literatura fantástica, en donde la trama se basa en que en un mundo como mitad humano, mitad mitológico, ¿no? Muy basado en la mitología nórdica, así como nosotros conocemos la mitología griega o la mitología romana, ¿no? Eso, Zeus, por un lado, o Júpiter y demás. En la mitología romana, bueno, hace mucha referencia a la mitología nórdica de Europa, pero crea un mundo nuevo. Y básicamente en la historia se trata de que en la creación de ese mundo se reparten 9 anillos que van a parar a distintos sectores de esa existencia. Algunos a los elfos, otros a los humanos, otros a los enanos, otros a no sé qué otro lugar. Y después hay uno que se forja en secreto, que es un anillo de poder, el más poderoso de todos, y que eh, es, no es que se construye para este personaje, pero es tomado por el personaje que se llama Sauron, que es el que representa el mundo de el mal y están los orcos y demás. Entonces, en esa lucha de todas las comunidades contra Sauron, porque Sauron quiere dominar el mundo con ese anillo de poder, finalmente es derrotado y cuando ese anillo debe ser destruido, la ambición de los humanos termina por no destruirla y deciden tenerlos para cualquier, o sea, conservarlo, el rey del momento decide conservarlo el anillo para cualquier amenaza futura. Lo cierto es que el anillo tiene un poder intrínseco, siniestro de por sí, autónomo, maligno, y empieza a generar ambiciones. Entonces empiezan a haber conflictos internos, luchas civiles, motivo por el cual, y concluyendo rápidamente, el anillo se pierde en esas luchas intestinas entre seres humanos por el anillo. El anillo se pierde en un momento en un río, en una de las peleas, en una de las guerras, y es encontrado por un grupo de hobbits, que a su vez pasa algo, pero finalmente termina, después de muchas otras cuestiones por las que va atravesando y aventuras por las que va atravesando los distintos portadores del anillo, termina en las manos, y ahí es donde empieza el Señor de los Anillos, de este hobbit llamado Frodo. Ahí es donde, a partir de ahí es donde yo le cuento la idea. Él se encuentra, por una serie de sucesos que aquí no voy a narrar, porque si no se va a hacer muy largo, se encuentra con el anillo y de pronto el anillo le llega casi como una mochila, casi como una carga. Se encuentra con el anillo y a partir de ahí es básicamente le es legada una misión de la que no se puede despegar. Debe ser uno de los que es parte de la misión que quiere ir a destruir el anillo, ¿no? Pero tiene que ir a un lugar, pasar por distintos lugares, distintas escenas, distintas situaciones. Eso es la película en sí, hasta que logra llegar a las mismas fauces del diablo, de Sauron, en donde debe justamente tirar el anillo, ¿no? Es un volcán. Entonces, hecho este resumen, el personaje principal, ahora podemos entender la idea, ¿no? Del desarrollo de esa idea que les hice previamente en dos caras, más o menos en dos líneas, perdón. Y así es como tienen que contar la primera idea que tengan, escribirla. Es una forma. Lo vamos a hacer porque queremos tener ese ejercicio, pero después, cuando ustedes pasen eh, después del storyline a la sinopsis, eso lo van a escribir, lo pueden escribir de dos maneras, ya vamos a ver cómo. Entonces, les decía que
Acá, esperen que les decía esto entonces, ¿no? Y eso entonces corresponde a la idea. Y en un documental, ¿cómo sería? ¿Cómo se imaginan que se plantearía la idea o tema en un documental? En pocas, en una o dos líneas, Sería del tema que se está por investigar. por ejemplo. Y si ustedes eligen, hagamos de cuenta que ustedes ya tienen el tema sobre el que quieren escribir en un documental. ¿Cómo me lo dirían? ¿Cómo es el tema de tu documental? Del ¿O de qué mío, trata? Si es que tenés, sí. O si hipotéticamente tuvieses uno. eh, entonces el hambre en África. Bien, entonces ahí tenés que puntualizar, ¿no? No solamente Sí. poner el hambre en África, que es muy general, sino decir, em, a ver, pensemos en una situación de sequía o de refugiados de guerra o de hambruna, muy común en África, o de epidemias también, que hubo muchas en África, específicamente, pongamos, digamos, Zaire, digamos, Sudáfrica, digamos, Ghana, no, Sudáfrica no tanto, Ghana, Zaire, Marruecos, Etiopía, ¿qué zona? Argelia, Somalia. Somalia. Bueno, en Somalia, en el año 2015, se produjo una sequía que afectó a 200 comunidades, generando hambre, muerte y migraciones. Coma. ¿Qué más? Esta es la historia de Mbatu, integrante de una comunidad que debió migrar a las zonas urbanas para no morirse de hambre. ¿Se entiende? Ah, en el documental tengo que centrarme en un personaje Digo, principal, puede digamos. no, yo estoy pensando que de pronto puede ser esa la forma, pero si no tenés un personaje principal, decís, esta es la historia de cómo las comunidades sobrevivieron o no sobrevivieron o sucumbieron ante el desastre ambiental ecológico. ¿Se entiende? Sí, Siempre, de todos modos, va a haber, es decir, te vas a centralizar. Vos dijiste, bueno, el hambre en África, pero bueno, tenemos que centralizarnos más, porque África tiene muchos países, porque tiene muchas zonas, porque tiene zonas selváticas, porque tiene unas zonas de bosques, de selva, estepas, desiertos, muchos desiertos en la zona del Sahara, eh, no sé, diferentes realidades de acuerdo a diferentes países. No es lo mismo Somalia que Sudáfrica, claramente. Entonces, te focalizás, pero de este modo, ¿no? Que más o menos lo más resumido posible, como se los acabo de explicar, ¿no? Es decir, en el año de vuelta 2015, una sequía y un desastre ambiental azotó la zona norte de Somalia. Acá se cuenta cómo las comunidades no sé, de del pueblo originario tanto o las comunidades de tal localidad migraron y sobrevivieron o sucumbieron, depende del destino, ante el objetivo. Estoy pensando, estoy inventando, no estoy pensando en voz alta, pero esa es la forma de abarcar el tema o la idea en el documental.
¿Queda claro esto? ¿Hay dudas? Porque esto es lo que van a hacer ahora. Para el jueves que viene, es decir, el miércoles en realidad, ustedes van a eh, narrar la idea y el tema. La idea de su película, o sea, su corto de ficción y el tema de su corto documental. ¿Queda claro? Bien. Esto, por supuesto, lo subiré a la plataforma. Segundo, el storyline, el famoso storyline. Lo vamos a dejar como lo dijeron los compañeros de periodismo que lo están trabajando de ese modo. De todos modos van a ver muchas veces cuando leen una sinopsis que es bastante eh, en algunos casos la sinopsis es casi como un sinónimo del storyline, pero en algunos autores la dividen en storyline y sinopsis. Storyline como una pequeña reseña de lo que va a ocurrir, eh, sobre todo desde el planteamiento, el nudo y el desenlace de la trama principal, ¿sí? Con el protagonista y a su vez con la historia. Eh, puede haber o no, y acá yo les pongo puede haber además una descripción somera de los personajes, no, no necesariamente. En el storyline no van a tener tiempo para tanto. En todo caso, en el tercer paso van a tener tiempo para esa situación. Pero, como les decía, eh, acá es donde van a tener que ampliarse un poco más, ¿sí? Plantear incluso entre 5 líneas o incluso, bueno, se puede extender a 6, 7 eh, líneas, ¿no? En una sola hoja. Eh, cómo contarían el principio, el medio y el final de una historia muy reducida, la, bueno, la progresión o la cronología de los hechos, ¿no? Y si ahora ustedes por ahí están pensando en alguna película que hayan visto, ¿me podrían contar cómo harían? A ver, me hacen un ejercicio oral de narrativa de una película que elijan, los escucho. Alguien que se anime. Elijan una película que hayan visto y traten de contarme el principio, el medio y el final. Sin miedo. No estamos para juzgar a nadie. Estamos para escuchar y poder ver si se entiende claramente en unas cuantas líneas, si podemos tener un poder de resumen lo suficientemente contundente como para hacernos entender y a su vez no explayarnos demasiado en el tiempo. No hay voluntarios ni voluntarias. Pues la A de ver, Efecto Mariposa, Profe, no sé si lo vio. a ver, ¿de qué se trata? No la vi justamente. Eso estaría Ah, bueno que... bueno, No es importa, se de trata, se trata de un ¿sí? joven estudiante eh, de psicología Bien, que, perfecto. que tiene lagunas mentales Ujú. y a medida que va leyendo su diario se remonta no se dice se remonta, se transporta, digamos, a, a la escena de su pasado que está leyendo. Y bueno,
eso cambia la vida de sus amigos, de su familia y la de él también, conforme pasan el futuro. Bien, eso es la Supongo que introducción. conté Ya estamos el en la desenlace también, mitad. ¿que no? Sí, a ver, llegamos al desenlace. ¿Ese es el Em, desenlace? Que cambia eh, no, 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 el desenlace no. el destino. Claro, o sea, cambia el destino de él y de sus amigos, Ujú. pero al final él muere, digamos. No sé si será un desenlace. Y pero ¿cómo muere? Ahí tenemos el tema, ¿no? Y al A ver, final, para no seguir modificando la vida de sus amigos ni de de su los demás, familia, él se suicida. se remonta a su nacimiento y se suicida adentro de la panza de su madre, O sea, es como que se suicida siendo siendo un bebé. claro, adentro, pero adentro siendo un embrión, un feto, digamos. Sí, ¿Y sí. cómo hace para suicidarse? Bueno, ya me llamó la atención. Porque pasa que él al leer el libro, el diario donde él escribía, se Ujú, remonta a ese tiempo donde él está leyendo, pero con la ujú, conciencia actual, digamos, de un adulto. Y bueno, y como ujú, ya venía arruinando la vida de sus amigos conforme iba actuando en el pasado, este, ujú, mm, para no seguir involucrándose más, digamos, se vio una grabación de su nacimiento y eso lo remontó a él en la panza de la madre antes de su nacimiento, digamos, pero con la conciencia de él grande ujú. y tipo como para no seguir arruinando, directamente para no vivir y no involucrarse en la vida de las personas, se mata, se ahorca con el Bien, hilo, ¿cómo se llama? Con el cordón con umbilical. el cordón umbilical. Sí, Bien. Bueno, imagínate que hiciste una larga explicación que difícilmente entre en 7 líneas, ¿no? Ahí tenés que, bueno, ahora entiendo más o menos de qué se trata. Tenés que contar los tres. Muchas veces se llega al tercer acto, pero por una cuestión comercial se termina no contando el final, ¿no? Lo puedes contar o no, no importa. De todos modos, el final, una vez que hagas el guión, va a estar claro, lo vas a ver en el guión, así que lo podés contar también en el storyline. Pero a lo mejor si yo le llevo la carpeta a un productor, le tiro un ganchito ahí en el storyline y le dejo el final abierto, cosa que se enganche con el guión y tenga ganas de saber cuál es el final, ¿no? ¿Se entiende esta treta, ¿no? Comercial. sí, Generalmente sí, se entiende. las, digamos, los proyectos vienen justamente puesto la idea, el storyline, el tratamiento argumental, el guión literario, después viene todo el elemento de el desarrollo de los personajes, eh, eh, toda la parte presupuestaria, plan financiero, plan de rodaje, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas más burocráticas. Pero al principio viene todo esto que acá estamos viendo y en el guión literario se suele utilizar eso para que den ganas de leer el guión literario y den ganas de ver el final. Acá, por ejemplo, Sánchez Gastón lo pone bien. Él decide poner el clímax, ¿no? Poner el final. Dice, un auto de carreras muy arrogante se pierde en una ruta y llega a un pueblo humilde con pocos habitantes donde cambia su forma de pensar. Así consigue el éxito, ganando una carrera muy ansiada con la ayuda de sus amigos. Está bastante bien ese storyline, ¿sí? Eh, llega a un pueblo, se pierde en una ruta y llega al pueblo. Ahí contó el primer acto, después en el pueblo cambia su manera de pensar, así estaría, en esa frase estaría contando el segundo acto, y ya el tercer acto lo cuenta consigue el éxito, ganando una carrera muy ansiada por él, con la ayuda de sus amigos. ¿Les parece bien este desarrollo de storyline? También llamado por dos comparatos conflicto, storyline conflicto, ¿no? Que no es lo mismo que el conflicto hasta como lo veníamos viendo, sino que, bueno, es la exposición del problema.
¿Qué les parece? Bueno, lo están leyendo porque está en el chat también. ¿Les parece bien? ¿Vieron Cars? Yo justamente tampoco vi Cars, pero sí sé de qué se trata. Yo tengo de una, profe, el Rey León. A ver, ¿cómo sería? El Rey León se trata de la historia de Simba, quien es hijo del Rey Ujú, León. A partir de que el Rey León lo comienza a preparar para el trono, su tío Scar quiere el poder, por lo que prepara la muerte de Mustafá, él es el padre de Simba, ujú, y así Scar lo culpa a Simba de la muerte de su padre. Simba se va a una selva donde encuentra a dos animales que lo crían en una selva aparte, y después ujú. Simba regresa para averiguar qué pasó realmente con su padre y enfrenta a su tío. Y él termina con Nala, digamos que termina como comenzó. Bien, perfecto, Comienza con el nacimiento de Simba y después termina con el nacimiento del hijo de Simba. perfecto, me gusta. Le falta un poquito más de reacción, pero está bien, está perfecto. Es, no, no, claro, pero estamos a nivel oral, o sea que no importa, nos podemos dar estas em, desviaciones o permisos, porque claro, porque después uno lo lee o lo puede decir de forma oral, pero después viene la fase de estructuración de redacción, ¿no? Gramática, Claro, digamos, sí, profe. donde hay que ser un poquito, pero está bien, me gusta, en realidad es eso, está perfecto. El Simba es hijo, representa al personaje principal, presenta a su padre, presenta a su tío, dice, bueno, Simba complota, es muy shakespeariano el Rey León, como saben, ¿no? Es muy basado en las grandes narrativas de Shakespeare que eh, son de este tipo, ¿no? De tradiciones familiares, etcétera, etcétera. Eh, y en el ámbito de la realeza, ¿no? Porque es el Rey León. Hay una, hay un famoso, son hasta obras de teatro las de Shakespeare, pero bueno, no sé si habrán leído El Rey Lear, Hamlet, bueno, Romeo y Julieta, etcétera, etcétera, ¿no? Son esas épicas trágicas. Eh, les decía que eh, está muy bien, se presenta al personaje, se cuenta la acción principal por la cual dicen el padre del león, del leoncito, es asesinado, ¿sí? El león sufre una suerte de expulsión de la comunidad y se encuentra con dos personas o con dos personajes de los cuales se hace amigo y después, ya estamos llegando al tercer acto, vuelve a su comunidad para, eh, no sé cómo sería acá, no me acuerdo bien, pero bueno, para enfrentarse a su antagonista o no, o para saber la verdad simplemente, que es como vos lo habías dicho, perdón, vos lo dijiste así. Está muy bien. Bueno, no sé, lo dijo mucho más claro que yo, Carmen, y así que de todos modos esto está grabado y es por ahí el storyline, está perfecto. ¿Alguien más tiene alguna? Sí, Sánchez Gastón, se pone nombres en el storyline, sí se ponen los nombres, eh, y a veces no, depende. Pero en general, sí me pregunta, ¿no? Sánchez Gastón, si se ponen nombres en la storyline. Sí se ponen los nombres de los personajes principales. En este caso, como la compañera dijo, Simba, no me puedo acordar los nombres que ella dijo, pero son tres nombres los que ella eh, este, Simba, nombró, valga la Mustafá y redundancia. Scar. Simba, ahí está, Mustafá que son los tres y personajes Scar. claves. Sí, bien, ahí están, los tres personajes claves de la trama, ¿no? Porque es el padre, el tío y el hijo. El hijo que viene a ser el heredero y el padre es asesinado por el tío, digamos. Ahí tenés como la trama principal. Y ella lo explica
perfectamente en poco tiempo. Esto lo pone equivalente en escrito, lo que ella dijo o leyó, eh, tiene que dar entre cinco líneas o 6 líneas máximo, quizás menos, ¿no? Así está bastante bien abarcada. Entonces, hemos saltado de la idea ya al storyline, que es lo que van a tener que hacer ustedes. Van a plantear la idea primero y después van a hacer el storyline de su película, de su corto, de lo que quieran narrar. Y del documental solamente van a escribir el tema, ¿sí? Solamente el tema, no van a hacer un storyline del documental que quisieran narrar. ¿A qué me refiero? Bueno, de pronto ustedes ya decidieron que van a escribir, supongamos que van a escribir sobre las aventuras de, de un día particular que les haya pasado, donde les haya esos días negativos, en donde les haya pasado de todo, que por ahí lo tienen. Capaz que pueden contar en película algún día en donde les haya pasado absolutamente de todo, un hecho tras otro. Salgo de mi casa, se me voy hacia la facultad, me voy en bicicleta, la bicicleta se le rompe el eje, se me sale la rueda, me caigo, me levanto, estoy cerca de una gomería, voy a la gomería, resulta que la gomería justo en ese momento tiene cortada la luz, no tiene provisión de elementos básicos para hacer que la bicicleta sea arreglada, entonces después de que con el pie medio golpeado, le dejo la bicicleta, salgo corriendo a ver si encuentro un colectivo, pero ya se me está haciendo tarde por 10 minutos. Consigo el colectivo, cuando voy a entrar resulta que la tarjeta de esta ETA no la tengo cargada, entonces empiezo a buscar gente que me pague la tarjeta y no hay nadie que se ofrezca, bajo, camino, empiezo a hacer dedos porque todavía estoy lejos de la facultad. Alguna alma piadosa se me, se me ofrece a llevarme, pero entiende que yo voy para la UNSA y en algún momento dobla y se va por la Avenida Bolivia, con lo cual me deja más lejos. Esto estoy pensando en voz alta, digo. Pueden hacer un guión tranquilamente de eso, que seguramente han tenido, y eso no me cabe en dudas, algún día de terror. Les tiro como una idea, ¿no? Eh, entonces, eso lo pueden de alguna manera narrar de una manera más cercana porque son acciones y hechos que le pasaron a ustedes o alguna situación particularmente graciosa o particularmente insólita o particularmente bizarra o lo que fuese o de amigos, anécdotas de amigos que tengan, también pueden transformarlas en guión, en ficción. Y si no, también está la posibilidad de tomar una nota policial, una crónica del diario, un libro y adaptarlo a ficción, eh, o crear una historia propia, escribirla, inventar. Todo eso pueden hacer. Bien. ¿Quedan hasta ahora dudas sobre lo que es punto de storyline, punto de idea? Lo que van a tener que hacer es solamente narrar. Profe. En el documental solamente narrar el tema y en el ficción narrar idea y storyline. Sí, escucho. No, eso le quería preguntar si entonces en el documental no ponemos storyline, solo el tema, No, solo la idea, solamente digamos. el tema. Sí, el Ah, bueno. tema, idea. Sí. No los quiero meter en el brete de ponerlos en el storyline del documental, porque como sabemos, el documental pueden tener la idea o incluso pueden tener esto que como un storyline de lo que habíamos desarrollado, ¿no? Bueno, en la comunidad Gauna de Somalia, en el año 2015 hubo una gran sequía, poco a poco los campos se quedaron
totalmente desérticos, no se produjo, no hubo producción de alimentos para la comunidad, el agua empezó a escasear y las comunidades en su mayoría empezaron una larga migración hacia la ciudad de, pongámosle un nombre, Babolat. Entonces, en ese trayecto, los chicos empezaron a tener graves indicios de desnutrición y de deshidratación. Muchos de ellos murieron y tuvieron que ser dejados en el camino y enterrados en el camino, cuando llegaron, hasta que llegaron a Babolat, donde había o hubo un, eh, una misión de la ONU con provisiones y pudieron asistirlos luego de que la comunidad había perdido la mitad de sus habitantes. Eso lo pueden poner, porque es basado en un hecho real. Pero a lo mejor tienen una idea un poco más vaga de un documental. Y a lo mejor se les puede complicar, depende del tema que elijan. Pero si eligen, por ejemplo, yo voy a hacer un registro documental desde el momento en que la ONU declara la salida de la pandemia, de que se superó la pandemia. A partir de ahí yo pienso hacer el documental, ¿no? Entonces ahí es medio difícil explicar el storyline, porque mi documental se va a basar en el punto cero o en el punto final de la pandemia. ¿Cómo es la vida al momento en que la OMS decide dar el comunicado final de que la pandemia ha sido superada? No tengo una storyline a partir de ahí, sino tengo una progresión de hechos que yo voy a ir registrando. Bueno, ¿qué pasa con el área social? ¿Qué pasa con el área de salud? ¿Qué pasa con las normas sociales? ¿Qué pasa con los protocolos? ¿Qué se modificó? ¿Qué pasa con las clases? ¿La presencialidad ya es totalmente pura o ya se incorporó para siempre lo online? ¿Qué pasa con los hábitos higiénicos? ¿Ahora ya el alcohol quedó solamente para la pandemia o ya es parte de, de la vida pública? Ya eso no se va a ir más. A ver, espérenme un segundito. 2 minutos que me están llamando por teléfono. Esperen un segundo. Bueno, perdón, ustedes disculpen. Bueno, lo que decía hasta acá se entiende
Ustedes, de la ficción, por los caminos de la ficción van a ir por la idea, por el storyline, por el tratamiento argumental y finalmente por el guión literario. Por el documental van a ir desde la idea o tema y van a saltar directamente al tratamiento documental. ¿Quedó claro por qué es conveniente, en el caso nuestro, no pasar por todas las etapas? Porque aparte se va a alargar en el tiempo y bueno, no tenemos tanto tiempo. Lo ideal sería tener una materia anual de esto. Pero bueno, no se pueden poner tantos contenidos en tan poco tiempo. Bien, les decía entonces, ¿hay dudas con respecto hasta de lo que hablamos hasta acá? Lo del conflicto, que así le llama comparato a la parte esta del storyline. Bien. Esto que ustedes han visto como storyline, en la bibliografía de comparato lo van a leer como conflicto, pero corresponde al desarrollo posterior a la idea, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, les voy a leer puntual lo que él dice. La idea audiovisual y dramática debe ser precisada a través de un conflicto esencial. A este primer conflicto, que será la base del trabajo del guionista, lo llamaremos conflicto matriz. Conflicto matriz de recién, por ejemplo, el personaje que escribe en el diario, ¿no? El de esa que nos narró el primer personaje, que a su vez, o que va leyendo un diario, que a su vez va modificando su entorno, es el conflicto matriz, o el conflicto matriz es el destierro de Simba, ¿no? Si mal no recuerdo. Si bien la idea será algo abstracto, el conflicto matriz debe ser concretizado por medio de palabras. Y aquí es donde empieza el trabajo de escribir. Y acá justamente lo que tenemos es algo parecido a lo que habíamos hablado del documental. En el documental nosotros en el tema tenemos una idea abstracta, una idea más vaga, el problema de las comunidades de Somalia, las comunidades del norte de Somalia, que debieron, o la situación, perdón, de las comunidades de Somalia del norte en relación a la falta de agua, alimento y crisis habitacional. Eso es un poco más general y no tan abstracto, pero sí general. Pero no hay la presentación del conflicto matriz, como lo llama Comparato. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde empieza el trabajo de escribir. Hacemos un esbozo y comenzamos a imaginar la historia, teniendo en cuenta como punto de partida una frase a la que llamamos storyline. ¿Sí? Ahí está clarísimo. Así, la storyline es la condensación de nuestro conflicto básico cristalizado en palabras. Por ejemplo, la historia explica el drama de una mujer que mata a sus 4 hijos y después enloquece. Esta frase contiene ya el enredo y la intriga. ¿Sí? Pero incluso suele ser más amplio el asunto, ¿no? Como vimos. Por ejemplo, había una vez un príncipe cuyo padre, y acá hay mucho de shakespeariano, fíjense, esta es el storyline de una narración de Shakespeare, ¿no? Hamlet. Había una vez un príncipe cuyo padre, el rey, fue asesinado por su propio hermano con el fin de usurpar el trono.
Ese crimen llevó al joven a una crisis existencial que desembocó en una ola de muertes, incluyendo la suya propia. Miren otra forma de contar el storyline con el desenlace incluido. Fíjense cómo Hamlet, como el Rey León, es casi una copia del argumento de Hamlet, ¿no? Con variantes, pero es Hamlet. ¿Se entiende lo de storyline? Así, eso es lo que van a tener que hacer entonces. Después está la etapa personajes. Esto es muy importante. Ya no es que lo van a escribir, pero es para que lo tengan en cuenta para cuando pasemos al tratamiento documental y finalmente a la elección de cómo escribir. Cómo escribir, y digo bien, el guión literario finalmente. En el punto 3 de Do Comparato, que también está subido, trabaja idea y conflicto. La idea es el qué, el conflicto sería más bien el cómo, conflicto storyline. Y los personajes, que es el punto 3, que ya es donde se tiene que empezar a desarrollar en el ítem guión literario o en el ítem tratamiento, que es el punto a continuación, se define el quién, el cuándo, el dónde y el cuál. A través de la elaboración del plot, ¿no? O sinopsis, como lo llama Do Comparato, se desarrolla la creación de personajes. Y en este caso, tenemos que hacernos esas 4 preguntas, ¿no? Sobre todo para definir a los personajes. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde y cuál? Hay que tener en cuenta que en este caso, en las ficciones, sin personajes no hay drama. Esto es casi como una máxima, ¿no? Que Do Comparato un poco subraya. Una máxima, una ley que casi siempre se cumple. Hay excepciones de películas que no tienen personajes o que el personaje no es un personaje tradicional, ¿no? Pero en general esto es algo que se cumple en la mayoría de los casos. Porque sustentan el peso de la acción, porque son el principal centro de atención de los espectadores. Es decir, uno incluso siente empatía y se engancha con el personaje o con los personajes principales, ¿no? Entonces podemos tener un protagonista que siempre, hasta aquí de todas las análisis que hemos hecho, siempre está siempre en el centro de la acción y es el más trabajado de todos, ¿no? En el sentido psicológico, en el sentido interno, en el sentido actitudinal, en el sentido de que tiene más tiempo dentro de la narración, entonces se lo conoce más. Y suele pasar que el personaje cambia o tiene una modificación a lo largo de la trama, ¿no? Una modificación interna y también externa a veces. Por ejemplo, en El Rey León crece. No solamente crece internamente, sino crece, lo mismo que Hamlet, crece psicológicamente. Esto se produce por una erosión del personaje ante la hostilidad de los acontecimientos, ¿sí? Que se les van, que lo van moldeando de alguna manera, ¿no? Los famosos obstáculos que se le ponen del antagonista al protagonista. Después, personaje secundario, que siempre está relacionado al protagonista de una u otra manera, y no tiene que estar demasiado desarrollado en relación al personaje principal, ¿no? Sí, siempre aporta bastante a las cuestiones de la trama y de la subtrama, como hemos visto. ¿Cuándo es la función de la temporalidad? La temporalidad es informar en cierto punto. Bueno, ¿en qué época ocurren los hechos? ¿Cuánto tiempo cubre la historia que se cuenta? ¿Cómo se desarrolla el tiempo a lo largo de la narración? ¿Sí? Si es en forma continua, si es en forma discontinua, si se desarrolla en saltos de tiempo, si se desarrolla desde el futuro hacia el pasado, etcétera, etcétera.
¿Dónde? La locación, bueno, los lugares en que transcurre la historia, porque muchas veces los lugares también son condicionantes de los personajes e incluso son un protagonista más. ¿Eh? ¿Cuáles son las características del lugar elegido y qué tiene de especial? Bueno, en el caso del Rey León, la selva, sin lugar a dudas, ¿no? Es un contexto que tiene mucho de especial y que también es un contexto hostil hacia los personajes. Los ríos caudalados, los depredadores, las amenazas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede intervenir el lugar y en qué contexto está ubicado el lugar? Eso es muy importante en el ítem donde. Y el cual finalmente se debe tener en cuenta cuál va a ser el conflicto que se va a contar. Eso ya lo hemos visto en las narraciones de los puntos, ¿no? Eso ya tendría que estar claro a partir de todo lo que vimos y lo que analizamos. Em, y acá Doc Comparato hace pequeña, un pequeño relevo de 3 puntos por los cuales em, son los que van a motorizar de alguna u otra manera eh, el andar del personaje principal. Uno puede ser simpatía o solidaridad, 2, empatía o identificación, 3, antipatía o reacción. Por uno de esos 3 motores se va a mover el personaje. ¿Sí? En relación al conflicto que se va a contar. Por eso es la pregunta de cuál es el conflicto que se va a contar. Bien. Próximo. Sinopsis. Y sinopsis va a ser un resumen de 2 a 3 páginas que contiene la trama principal y las subtramas, una descripción del objetivo, motivaciones, conflictos, características del personaje principal, además que de los secundarios, ¿no? Esto ya tiene que ver un poco con la acción dramática. Eh, Tiene que ser preciso, sin florituras literarias, y esto vamos a ver que hay que despojarse de los lenguajes literarios y hay que solamente describir visualmente, ¿sí? Pero de todos modos, yo en este punto las voy a dejar que escriban a su manera, a su modo. Y después vamos a ver cómo eso lo podemos traducir. Bueno, no los quiero tampoco encorsetar tanto para que tengan que escribir en tiempo presente y, en, y sin evocamientos literarios y sin la posibilidad de describir internamente al personaje, etcétera, etcétera. Acá es donde justamente deben contener, ¿no? Los puntos principales que hacen a la historia, ¿no? Que es todo lo que vimos hasta acá. El planteamiento del problema, la anticipación, eh, la promesa expectativa, primer nudo de la trama, complicación del problema, empeoramiento, todo lo que vimos, ¿no? Punto medio. Ahí tiene que aparecer todo eso ya en la sinopsis, porque es un resumen de 2 o 3 páginas. ¿Por qué es de 2 o 3 páginas? Incluyen el final y cualquier giro inesperado del relato también, ¿sí? Porque es una descripción a nivel secuencial. En este caso, ustedes no van a contar las escenas, van a contar las secuencias, ¿sí? Van a contar por secuencias, por unidad dramática. Unidad dramática 1, unidad dramática 2 o secuencia 1, secuencia 2, ¿sí? ¿Está claro esto? No van a describir la secuencia 1, la secuencia 2, ¿se acuerdan, no? Una secuencia de unidad dramática con autonomía narrativa. Es la acción dramática en donde se describen las secuencias. Quizás sea, en este caso, la pregunta o el ítem
después de que hablamos del qué, el quién, el cuándo, el dónde, ahora aparezca el cómo. Esta es la pregunta que aparece en esta sinopsis, es el cómo. Y obviamente se desliza un relato más pormenorizado de las acciones puntuales, ¿no? De lo que pasa, tal y como se los escribí o como se los describí yo en ese un día de mala suerte, ¿no? Bueno, el personaje Juan sale de su casa con los elementos para cursar en la facultad y de pronto camina y cuando está por caminar es un día lluvioso y está por caminar y pisa una baldosa que está floja y todo el pie se le mete adentro, con lo cual su pie queda mojado íntegramente en un día de frío de 2 grados bajo cero. Tiene que seguir. A ese nivel sigue caminando el personaje con una lógica incomodidad en su pie derecho, ve que hay un colectivo que está por salir, está por llegar a la parada, corre hacia el colectivo, pero no llega, pasa de largo porque viene lleno. Ahí ocurrieron dos escenas, que es la escena de salida de la casa y la escena de encuentro con el colectivo. No llega con el colectivo, vuelve a su casa urgente, toma la bicicleta y sale. Se terminó la secuencia 1. Empieza la secuencia 2. El personaje andando en bicicleta por la avenida Bicentenario, etcétera, y se le rompe la bicicleta, se le sale la rueda de adelante, se golpea, se le sale el manubrio, lo que sea que pase. ¿Se entiende esta narración por secuencias, por ejes secuenciales? Así es como lo van a tener que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después? Ustedes van a hacer idea, storyline y sinopsis, perdón. Me olvidé de decirles que también van a presentar la sinopsis. De ficción. Idea, vuelvo, idea. La idea de su corto de ficción. El storyline a continuación. Y después la sinopsis, que es el tratamiento por descripción secuencial, que generalmente lleva 2 páginas, pero puede llegar a 3. E incluso a lo mejor hasta pueden describirlo en una, por secuencias, ¿no? Acá van a poner secuencia 1, narran la secuencia 1. Secuencia 2, a continuación secuencia 2. Y así. Y si tienen 3, 4, 5 secuencias, 6, las ponen a las 6 secuencias, hasta llegar al final. Secuencia, unidad dramática narrativa, repito. Entonces, esas son las 3 cosas que van a contar, ya sea lo van a presentar para el miércoles a la noche, así lo vemos el jueves. Ya les voy a poner se los voy a poner en la plataforma. Esperen, que ahí hay unos mensajes. Ahora veo. Bueno, cuando se cambia la secuencia es cuando tenemos dentro del área de acción narrativa un todo autónomo. ¿Qué significa ese todo autónomo? Que, por ejemplo, con el objetivo de salir hacia la facultad, salgo yo desde mi casa, me pongo, me cambio, qué sé yo, cualquier acción que a ustedes se les ocurra, eh, salgo caminando hacia la parada, me ocurre el fenómeno de la baldosa, se me moja todo el pie, sigo caminando y cuando llego a la parada, o bien llego tarde a la parada porque el colectivo pasó de largo, o llego al colectivo, pero pasa de largo igual porque viene lleno. ¡Pum! Final de la primera secuencia. Tengo 2 escenas ahí. ¿Qué va a hacer el personaje? A continuación, busca su bicicleta y sale para llegar en bicicleta. Ahí empezó la secuencia 2.
¿Por qué? Porque el primer objetivo de ir en colectivo ya no lo logró. Entonces salta al siguiente zócalo narrativo, que es la búsqueda de la solución complementaria, la bicicleta, segunda secuencia. ¿Pero qué le va a pasar en la bicicleta? Bueno, va a seguir, le van a pasar una serie de cosas hasta que finalmente la bicicleta termina hecha rota, como un rompecabezas desarmado, la tiene que llevar a un lugar donde lo asistan, pero por alguna razón en ese lugar no tienen los elementos necesarios para que lo asistan, entonces tiene que dejar urgente la bicicleta, ¿sí? A todo esto ya hemos pasado por varias escenas, la escena en donde se le sale el donde se le sale, no sé, un elemento prescindible de la bicicleta, sigue, de pronto la rueda se le afloja, consigue acomodarla para que siga andando y finalmente en un movimiento se le desprende el manubrio, se queda sin manubrio. Entonces ya no puede seguir andando en bicicleta, lleva la bicicleta a un lugar X. En ese lugar X terminó la segunda gran ¿cómo sería? Bueno, la segunda gran unidad de narración. Ahora tiene que pasar a una tercera, que ¿cuál es? Hacer dedo. Cada unidad tiene su desarrollo propio, ¿no? Su desarrollo independiente, su desarrollo autárquico, su libertad autonarrativa, que se explica como un microcorto, ¿no? Ya lo habíamos visto esta definición de secuencia. Para el miércoles vamos a hacer la idea y el storyline. Está bien. Lo vamos a hacer para el miércoles la idea y el storyline, pero yo quiero que vayan haciendo también los que puedan, no en carácter de obligatorio, ¿sí? La idea y la storyline sí son de presentación obligatoria, pero el jueves quiero que los que puedan ya lleven una sinopsis rudimentaria, ¿sí? Lo que hayan podido lograr extender de la storyline en términos narrativos. Obligatorio para el miércoles porque va a estar en la plataforma y lo van a tener que presentar esas dos cosas, pero la sinopsis